Un encuentro con su palabra, porque secase la hierba, marchitase la flor, mas la palabra de Dios permanece para siempre. Con ustedes, el doctor José Ricardo Arias Quintero. Vamos a estudiar Joel capítulo 2, primera parte. Un ejército de langostas. Te invito a orar. Padre nuestro que estás en el cielo, alabado, glorificado y exaltado sea tu santo nombre. Gracias, Señor, te damos por este día que nos regalas. Gracias, Señor, por tus múltiples cuidados y bendiciones. Solicitamos, Señor, en este momento al abrir la Biblia en Joel capítulo 2, que tú vengas con tu Santo Espíritu para ayudarnos a entender este mensaje y podamos aplicarlo a nuestras propias realidades. Gracias, Señor, por atender a esta oración, pues lo elevamos en el nombre de Jesús. Amén. Este capítulo representa uno de los capítulos más significativos del libro de Joel, porque este es un capítulo muy citado que no solo nos lleva a la realidad de Judá en ese momento, sino que también nos transporta al comienzo de la iglesia cristiana y nos conduce hasta el fin de la historia del mundo. Este es un capítulo que está en cumplimiento en nuestros días, pero hay elementos que todavía faltan en la profecía por desarrollarse, y somos confrontados con la realidad que el día del Señor ya viene. Y para ello debemos dar pasos de un verdadero reavivamiento y una verdadera reforma que nos lleve a cumplir la misión que el Señor nos ha confiado. Para este estudio vamos a dividir este capítulo en 4 partes principales. La primera sección de este capítulo nos habla de la invasión del ejército de langostas, sección que va del versículo 1 hasta el versículo 11. El primer tema es la continuación de lo que está tratando en el capítulo 1, que es la gran plaga de langostas. En este fragmento la perspectiva es distinta, pues la invasión de langostas es inminente, pero aún no ha llegado. En esta poesía, el autor presenta la invasión como algo futuro, pero también con detalles como si ya hubiese ocurrido. Mezcla el pasado y el presente. El estilo es nervioso, entrecortado para reflejar la inquietud del momento. Ahora, es indiscutible que no se queda solo allí, sino que trasciende los acontecimientos finales de la historia del mundo. Veamos algunas enseñanzas importantes de este pasaje. Los versículos 1 y 2 son un llamado, una voz de alerta. Dice: tocad trompeta en Sión y dad la alarma en mi santo monte. Tiemblen todos cuantos moran en la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el alma, así vendrá un pueblo grande y fuerte, semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en los años de muchas generaciones. El estudio de este pasaje lo consideramos por partes. Número 1. Con toda celeridad se manda a dar la señal de alarma ante el peligro, pues se acerca el día inminente de Jehová. El profeta aparece, según es tradición en la literatura profética, como el centinela de Israel que vela por sus intereses y da a tiempo la voz de alarma. En segundo lugar, la trompeta debe sonar en Sión. Es el nombre que se da tanto a Jerusalén como a la montaña sobre la cual estaba situada Jerusalén. Esto nos dice que la primera aplicación, por supuesto, es para Judá, un pueblo que, teniendo todos los privilegios otorgados por el cielo, se ha apartado del Señor. Además, que no quiso escuchar las amonestaciones del Eterno. En tercer lugar, el anuncio de alarma se debe a que viene el día de Jehová, que es el día del juicio, el día de ajuste de cuentas, un día en que cada uno recibe su castigo, el día en que la ciudad será desolada por un ejército a manera de langostas. Por eso debía tocarse trompeta, dar la voz de alarma, para que ninguno sea tomado por sorpresa.
El mensaje de Joel tiene como objetivo despertar al pueblo ante su gran realidad y ante el juicio divino. Es un llamado a reavivarse espiritualmente, pero hay muchos en Sión que están satisfechos con lo que han alcanzado espiritualmente. Otros que sienten su necesidad están aletargados para experimentar un cambio o esperan que su deficiencia será recompensada en el tiempo final. Todos necesitan ser despertados por el sonido de la trompeta del centinela de Sión. Ahora, mientras se prolonga el tiempo de gracia, es cuando se debe efectuar una obra de pleno arrepentimiento para limpiar el alma de toda contaminación y debe permitirse que haya una obra cabal de la gracia en el corazón. En cuarto lugar, el pasaje menciona día de tinieblas y oscuridad. El lenguaje puede entenderse en forma figurada como de adversidad y desesperación, o literalmente como de oscuridad causada por la plaga de langostas, tal como la que asoló a Egipto. En quinto lugar, así como el alba aparece en la mañana y se extiende de tal manera que la oscuridad cede, de la misma manera esta nación grande y fuerte, representada por las langostas, aparecerá en el horizonte y se extenderá hasta llegar a Sión, y traerá destrucción. Aquí hay un asunto que debemos considerar al estudiar estos versículos, y es que tienen una tremenda aplicación escatológica, es decir, se aplican estos pasajes a los acontecimientos de los últimos días. Cuando se dice el día del Señor, se refiere también a la segunda venida de Cristo. Así lo aplicó el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses capítulo 5, el verso 2, cuando dice: porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. De esta manera lo entendió Pedro. También en 2 de Pedro capítulo 3 versículo 10 dice: pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Ahora, teniendo en cuenta estos pasajes del Nuevo Testamento, volvamos a las palabras de Joel, capítulo 2, versículo 1. Tocad la trompeta en Sión, y dad la alarma en mi santo monte. También todos cuanto moran en la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano. Este llamado fue dado al pueblo de Dios en la antigüedad, y es dado ahora al pueblo de Dios del siglo XXI. Esta es una voz de alarma para que la iglesia de Dios salga de su sueño espiritual, porque el día del Señor está cercano. Es un llamado a despertar. Hay muchos miembros de iglesia que se sienten conforme con el tipo de vida que llevan y creen que no necesitan un cambio en su vida o en su experiencia. Viven en una falsa seguridad espiritual. Entonces el Señor envía un mensaje de alerta para que tengamos un verdadero reavivamiento espiritual. Elena de White habla a la iglesia de los últimos días, tomando las palabras de Joel con un llamado a levantarse del letargo espiritual en el que está sumida. Elena de White dice: ante la perspectiva de aquel gran día, la palabra de Dios exhorta a su pueblo del modo más solemne y expresivo a que despierte de su letargo espiritual y a que busque su faz con arrepentimiento y humillación. Tocad trompeta en Sión y sonad la alarma en mi santo monte. Tiemblen todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está ya cercano. Una gran obra de reforma debe realizarse para preparar a un pueblo que pudiese subsistir en el día de Dios. El Señor vio que muchos de los que profesan pertenecer a su pueblo no edificaban para la eternidad, y en su misericordia iba a enviar una amonestación para despertarlos de su estupor e inducirlos a prepararse para la venida del Señor. Libro El conflicto de los siglos, página 357. El día de Jehová está cercano, más cercano hoy que nunca antes. Por lo tanto, reavivamiento ahora debe ser nuestra permanente respuesta al llamado del Señor. Es el tiempo de someternos a la obra del Espíritu Santo para que Él sea quien nos prepare para enfrentar el día del Señor. Elena de White llama la atención de todos los que profesan servir al Señor. Ella dice: los que ocupan puestos importantes en la obra del Señor
Están representados como atalayas sobre los muros de Sión. Dios les pide que den la alarma al pueblo, que se escuche por todo el valle. El día de lamento, de consumación y destrucción ha llegado para todos los injustos. La mano del Señor caerá sobre los atalayas que hayan dejado de mantener claramente ante el pueblo su obligación hacia Dios, quien por creación y redención es su dueño. Libro Testimonios para la Iglesia, tomo 8, página 207. Debemos cumplir nuestra tarea fielmente y tocar la trompeta, anunciar al mundo que Cristo viene pronto. Sigamos nuestro estudio de Joel capítulo 2, en los versículos 3 al 9, una vez que se ha hablado de que hay que estar alertas porque viene el día de Jehová. Ahora se describe el avance de la plaga de langosta que causa terror en todos los habitantes de la tierra. Miremos el versículo 3. Delante de él consumirá el fuego, detrás de él abrazará la llama. Como el huerto del Edén será la tierra delante de él, y detrás de él como desierto asolado. Nadie habrá que de él escape. La tierra podrá ser fértil como el Edén, pero al paso de este ejército la tierra quedará como un desierto. Las langostas se compararán con la agilidad de los caballos en su avance y en su despliegue sobre la tierra a atacar. Son comparadas a un ejército bien disciplinado que a su paso la tierra queda como si hubiese ocurrido un gran incendio. Sigamos describiendo esta plaga en los versículos 4 y 5. Su aspecto como aspecto de caballos y como gente de a caballo correrán, como estruendo de carros saltarán sobre las cumbres de los montes, como sonido de llama de fuego que consume hojarascas, como pueblo fuerte dispuesto para la batalla. Las langostas son descritas como caballos que arrogantemente avanzan en escuadrones en orden de batalla. El sonido de la horda de langostas que avanza se describe con el símbolo del ruido de carros en movimiento. Se dice que cuando las langostas llegan a un lugar y comienzan a actuar, se parece al fuego cuando consume alguna hojarasca. Ese era el ruido producido por las langostas cuando se posaban y devoraban todo lo verde. Miremos los versículos 6 y 7. Delante de él temerán los pueblos, se pondrán pálidos todos los semblantes, como valientes correrán, como hombres de guerra escalarán el muro, cada cual marchará por su camino y no torcerá su rumbo. Ante esta plaga de langostas, como un ejército invasor que avanza siendo un invasor muy destructor, entonces los habitantes de las ciudades se llenan de espanto. Las langostas son comparadas con un ejército bien disciplinado que vence los obstáculos. Se dice que escalan muros, porque esto no va a impedir su avance, no va a impedir que ellos hagan su obra destructora. Este ejército de langostas sirve de símbolo para el ejército invasor que vendrá a Judá y destruirá. Pero también se refiere al momento en que el día del Señor vendrá y la tierra se estremecerá. Esta horda irresistible simboliza al ejército del Señor que acompañará a Cristo en ocasión de su segunda venida y participará en la cosecha del mundo. Miremos Mateo 24:30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Este acontecimiento es presentado en la Biblia como el símbolo de un gran general que avanza. Miremos Apocalipsis 19, 11 al 14. Entonces vi el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Será un acontecimiento por demás grandioso. Sigamos estudiando este capítulo 2 de Joel en los versículos 8 y 9. Nadie empujará a su compañero, cada uno irá por su carrera, y aun cayendo sobre la espada, no se herirán. Irán por la ciudad, correrán por el muro, subirán por las casas, entrarán por las ventanas a manera de ladrones.
La descripción de Joel es literal, pues las langostas avanzan en escuadrones siguiendo cada una su calzada. La alineación de la marcha es perfecta, sin que haya confusión ni desorden en el enjambre. Marchan cada una por su senda, no confunden sus caminos ni aprietan ninguna a su vecino. Por eso las ciudades se llenan de terror, porque no hay lugar donde guarecerse, porque como soldados de un ejército invasor asaltan los muros, escalan las casas y entran como ladrones por las ventanas. En este aspecto, miremos el versículo 10 y nos traslada de la langosta al gran acontecimiento de los siglos. Leamos. Delante de él temblará la tierra y se estremecerán los cielos, el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas perderán su esplendor. Las condiciones que aquí se describen no podrían haberse sido producidas por el ejército de langostas a menos que el lenguaje sea sumamente hiperbólico. La vívida descripción de la invasión de los insectos solo servirá como una ilustración de los castigos que sobrevendrán a Judá en el día de Jehová. Estos acontecimientos descritos se relacionan más allá de un ejército de langostas, están relacionados con el día del Señor escatológico. El profeta Isaías describe el día de Jehová con estos fenómenos. Leamos Isaías capítulo 13, versículos 9 al 11. He aquí el día de Jehová viene, terrible y de indignación y ardor de ira, para convertir la tierra en soledad y raer de ella a sus pecadores. Por lo cual las estrellas de los cielos y sus luceros no darán su luz, y el sol se oscurecerá al nacer, y la luna no dará su resplandor. Y castigaré al mundo por su maldad, y a los impíos por su iniquidad, y haré que cese la arrogancia de los soberbios, y abatiré la altivez de los fuertes. El mismo Jesús relacionó estos fenómenos trascendentales con su segunda venida. Mateo capítulo 24, versículos 29 y 30. E inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá, y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra, y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Ellen G. White toma lo que aparece en este versículo de Joel y lo aplica a la segunda venida de Cristo. La tierra temblará y los cielos serán conmovidas. Ella comenta, esa misma voz sacude los cielos y la tierra. Síguese un gran terremoto cual no fue jamás desde que los hombres han estado sobre la tierra. El firmamento parece abrirse y cerrarse. Los montes son movidos como una caña al soplo del viento y las rocas quebrantadas se esparcen por todos lados. El mar es azotado con furor, su superficie se raja, sus mismos fundamentos parecen ceder, se hunden cordilleras, desaparecen islas habitadas, las más soberbias ciudades de la tierra serán arrasadas. Libro El conflicto de los siglos, página 694. Cuando en este versículo de Joel se menciona que el sol y la luna se oscurecerán y las estrellas no darán su resplandor, ella describe el momento de la venida de Cristo. Dice, multitudes de hombres perversos profiriendo gritos de triunfo, burlas e imprecaciones están a punto de arrojarse sobre la presa cuando de pronto densas tinieblas más sombrías que la oscuridad de la noche caen sobre la tierra. Es a medianoche cuando Dios manifiesta su poder para librar a su pueblo. Sale el sol en todo ese esplendor. Sucédense señales y prodigios con rapidez. La naturaleza entera parece trastornada. Los ríos dejan de correr. Nubes negras y pesadas se levantan y chocan unas con otras. En medio de los cielos conmovidos hay un claro de gloria indescriptible, de donde baja la voz de Dios semejante al ruido de muchas aguas diciendo, hecho es. Libro El conflicto de los siglos, páginas 693-694. El ejército del Señor avanza para liberar a su pueblo. Sigamos nuestro estudio de Joel capítulo 2, donde el profeta sigue describiendo lo que sucede en el día de Jehová. Versículo 11. Y Jehová dará su orden delante de su ejército, porque muy grande es su campamento, y fuerte es el que ejecuta su orden. Porque grande es el día de Jehová, y muy terrible. ¿Quién podrá soportarlo? Aquí nos dice que el Señor dará una orden a su ejército para que avance sobre el campamento, es decir, Jerusalén.
Los comentaristas concuerdan que esta es una referencia al ejército de Babilonia, que es el instrumento divino para castigar a Judá, es decir, ellos serán la langosta que vendrán para destruir al pueblo. Y esto coincide con los profetas Habacuc y Sofonías, pues es interesante que diga que en este día tan grande y terrible termina con una pregunta: ¿quién podrá soportarlo? Esta misma descripción la encontramos en Apocalipsis, cuando los impíos se unen con el enemigo de las almas para tratar de destruir al pueblo de Dios. Entonces aparece la señal del Hijo del Hombre, y el día de ajuste de cuentas llegará. Apocalipsis 6:17 dice: porque el gran día de su ira ha llegado, ¿y quién podrá sostenerse en pie? Esta será la reacción de todos aquellos que no esperan al Señor y no se han sometido a su dirección. La segunda parte del capítulo 2 de Joel son los versículos 12 al 17. Toda la descripción del ejército imparable de langostas que destruirá la tierra, todo lo que dice con respecto a los acontecimientos del día del Señor, tienen como objetivo llamar al pueblo a un reavivamiento y una reforma. Los versículos 12 y 13 resumen el sentido de este llamamiento. Leamos. Ahora pues, dice Jehová, convertíos ahora a mí con todo vuestro corazón, con ayuno, llanto y lamento. Rasgad vuestros corazones y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová, vuestro Dios, porque es misericordioso y clemente, tardo para la ira y grande en misericordia, y se duele del castigo. Aún en medio del juicio, Dios concede amplia oportunidad para el arrepentimiento. Si el pueblo demostraba un arrepentimiento genuino, el Señor estaba siempre dispuesto a perdonar y bendecir. Entonces hace una apelación con urgencia: convertíos. El sentido es: volved a mí o regresad, porque este tipo de regreso, de conversión, debe ser de todo corazón. Un arrepentimiento genuino podría evitar los amenazantes castigos, y en ese deseo de reconciliación con Dios debe haber llanto, que es dolor por haber ofendido a Dios, lamento por haber tomado el camino equivocado, y ayuno, que es privarse de aquellas cosas que pueden nublar su entendimiento. Entonces agrega: rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos. Cuando un judío rasgaba sus vestidos, expresaba un gran dolor. Significaba que le había sobrevenido alguna calamidad. Y el Señor es misericordioso y es clemente. Dios está más dispuesto a perdonar que a castigar. Dios todavía puede actuar en favor de ellos, pero la condición es que se arrepientan. Dios ve a su pueblo alejándose de él, los llama y los disciplina para que ellos puedan comprender la realidad de su situación y de esta manera se arrepientan y vengan a Dios, donde se encuentra la verdadera vida. Sigamos con el versículo 14. ¿Quién sabe si volverá, se arrepentirá y dejará bendición tras sí? Esto es ofrenda y libación para Jehová vuestro Dios. Dios es el que determina si es necesaria la disciplina. El que se arrepiente puede estar seguro de que si, a pesar de su cambio de corazón, viene la disciplina, el castigo será para su bien. Entonces viene una exhortación a la acción, camino a la reconciliación con Dios. Versículos 15 al 17. Tocad trompeta en Sión, proclamad ayuno, convocad asamblea, reunid al pueblo y santificad la reunión, juntad a los ancianos, congregad a los niños, aun los que maman, y salgan de su alcoba el novio y de su lecho nupcial la novia. Entre la entrada y el altar lloren los sacerdotes ministros de Jehová y digan: perdona Jehová a tu pueblo y no entregues al oprobio tu heredad, para que no la dominen las naciones. Porque, ¿qué ha de decir entre los pueblos? ¿Dónde está su Dios? Aquí se ordena a Israel tocar trompeta. En el mundo antiguo se usaban instrumentos de viento para congregar al pueblo en ocasiones especiales o para hacer advertencias de peligro. Aquí se hace el llamado a todo el pueblo de Dios. El Señor hace este llamamiento a los sacerdotes, a los jóvenes, a los ancianos. Todos deben venir y buscar al Señor con sinceridad y arrepintiéndose de su pecado. El pueblo puede acercarse a Dios y con arrepentimiento sincero buscar el perdón divino para ser librados del castigo. De esta manera, todos los pueblos reconocerán que Dios está en medio de ellos. En vista del grande y terrible día de Jehová que está por sobrevenir, hay un mundo condenado,
no ha disminuido su fuerza la exhortación de Joel al arrepentimiento. Hoy es día de tocar trompeta entre el pueblo de Dios. El tiempo en que vivimos es un tiempo especial porque es el tiempo final. Los acontecimientos apuntan que el desenlace final está por ocurrir. Pero ¿cuál es la situación de los hijos de Dios? ¿Estamos preparados para enfrentar el día del Señor? ¿Cumplimos fielmente la tarea que se nos ha asignado? La realidad es que la condición de la iglesia de la Odisea describe la situación de la iglesia actual. Por eso necesitamos volver al Señor de corazón. No son las ceremonias religiosas ni los bellos programas los factores determinantes, sino corazones llenos del Espíritu de Dios. Elena de White, como el profeta Joel, llama a la iglesia a un verdadero despertar. Ella dice: la mayor y más urgente de todas nuestras necesidades es la de un reavivamiento de la verdadera piedad en nuestro medio. Procurarlo debiera ser nuestra primera obra. Debe haber esfuerzos fervientes para obtener las bendiciones del Señor, no porque Dios no esté dispuesto a conferirnos sus bendiciones, sino porque no estamos preparados para recibirlas. Nuestro Padre Celestial está más dispuesto a dar su Espíritu Santo a los que se lo pidan que los padres terrenales a dar buenas dádivas a sus hijos. Sin embargo, mediante la confesión, la humillación, el arrepentimiento y la oración ferviente, nos corresponde cumplir con las condiciones en virtud de las cuales ha prometido Dios concedernos su bendición. Solo en respuesta a la oración debe esperarse un reavivamiento. Mensajes selectos, tomo 1, página 141. La mayor y más urgente necesidad es la de un reavivamiento, un despertar, una resurrección espiritual para prepararnos para su venida. Para experimentar este reavivamiento y la unción del Espíritu Santo, se nos llama a cumplir con 4 condiciones. Número 1, confesión. Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Debemos reconocer nuestras faltas ante Dios y confesar nuestros pecados sinceramente. Elena de White nos anima. Los impíos y los demonios no pueden estorbar la obra de Dios o excluir su presencia de la asamblea de su pueblo si sus miembros, con corazón sumiso y contrito, confiesan sus pecados, se apartan de ellos y con fe demandan las promesas divinas. Mensajes selectos, tomo 1, página 144. En segundo lugar, Dios espera humillación. Una de las descripciones de la iglesia de la Odisea es que dice que no necesita de nada ni de nadie. A veces muchos cristianos son orgullosos espirituales que no son capaces de reconocer sus deficiencias de carácter ni sus faltas. Ella dice: debe levantarse la iglesia para la acción. El Espíritu de Dios nunca podrá venir hasta que ella le prepare el camino. Debe haber un ferviente escudriñamiento de corazón. Debe haber oración unida y perseverante y mediante la fe, una demanda de las promesas de Dios. No debe vestirnos con cilicios como en la antigüedad, sino debe haber una profunda humillación del alma. No tenemos el menor motivo para felicitarnos a nosotros mismos ni exaltarnos. Debiéramos humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. Él vendrá para consolar y bendecir a los que buscan la verdad. Mensajes selectos, tomo 1, página 147. En tercer lugar, arrepentimiento. Este es un fruto directo de la obra del Espíritu Santo en nuestro corazón. Venir al Señor nos lleva a sentir verdadera tristeza por el pecado y apartarnos de él. Es ahora una vida que actúa siguiendo las indicaciones del Señor. Debe ser una obra mucho más amplia y profunda que cualquier experiencia que hayamos tenido hasta el presente. Ella dice: vi que muchos descuidaban la preparación necesaria, esperando que el tiempo del refrigerio y la lluvia tardía los preparara para sostenerse en el día del Señor y vivir en su presencia. Vi que nadie podía participar del refrigerio a menos que haya vencido todas las tentaciones y triunfado del orgullo, el egoísmo, el amor al mundo y toda palabra y obras malas. Por lo tanto, debemos acercarnos más y más al Señor y buscar anhelosamente la preparación necesaria que nos habilite para permanecer firmes en la batalla en el día del Señor. Primeros Escritos, página 71. En cuarto lugar, se nos pide oración ferviente. Este es el centro de la experiencia de reavivamiento, una oración viva y dirigida por el Espíritu Santo. En la iglesia cristiana primitiva
fue en respuesta a la oración ferviente que el Espíritu Santo fue derramado sobre los discípulos. De la misma manera, cuando realmente experimentemos un verdadero reavivamiento, nuestra oración será más viva, más real, menos formalismos y más vivencia. Será una verdadera experiencia con Dios. Nuestro siguiente estudio será la terminación del capítulo 2 de Joel. Apreciado amigo y hermano, hoy es el día de venir al Señor con corazones contritos y humillados. Hoy es el día de buscar un verdadero reavivamiento espiritual. El tiempo, el día de Jehová está cercano. Y hoy debemos unirnos para cumplir la misión que el Señor nos ha otorgado y recibir su bendición. Que el Señor te acompañe hoy y te guíe por sendas de paz es mi oración por ti. Amén.